Un multimillonario visita la tumba de su hija y encuentra a un hombre, solo un conserje, llorando frente a su lápida con un niño pequeño a su lado. Pero ¿qué ocurre cuando un padre rico, en el aniversario de la muerte de su hija, se da cuenta de que ella tenía un hijo secreto y ese hijo está justo frente a él? La vida de Richard Whitmore era como una fortaleza construida de vidrio y acero, sólida, lujosa y fría. Su penthouse se encontraba en el piso 57 de la torre que llevaba su nombre, con vistas a las luces brillantes de Manhattan. A los 54 años, Richard era la encarnación de la definición americana de éxito. Su cabello negro estaba salpicado de canas en las sienes, y sus ojos azules, antes tan agudos como navajas, ahora llevaban profundas sombras, el peso de noches sin dormir y de arrepentimientos que nunca podrían borrarse. Su nombre estaba grabado en rascacielos y en las portadas de Forbes. La prensa lo llamaba el rey de los bienes raíces del noreste. Pero en aquel lujoso apartamento, lo único que el corazón de Richard podía escuchar era el eco vacío de su propia vida. Isabel Marie Whitmore murió hace 10 años en una lluviosa noche de octubre. El coche perdió el control y se precipitó directamente al río Hudson. Isabel tenía solo 24 años. Richard recordaba cada detalle de aquella noche. Él estaba en Tokio en una reunión para una adquisición de $200 millones. El teléfono sonó a las 2:00 de la mañana. La voz temblorosa de su asistente llegó por la línea. El vuelo de regreso tomó 14 horas. Para cuando llegó al hospital ya era demasiado tarde. Una habitación fría, una sábana blanca cubriendo un pequeño cuerpo. Richard retiró la sábana con manos temblorosas. El rostro de Isabel parecía tranquilo, como dormida, pero su piel estaba helada al tacto. Mi hija, su voz se quebró. Lo siento tanto por todo. Pero las disculpas llegadas demasiado tarde son solo fantasmas. Cuando Isabel murió, una parte del alma de Richard se fue con ella. Durante los 24 cortos años de su vida, Richard había sido el tipo de padre siempre ausente. No porque no amara a su hija, la amaba profundamente a su manera, pero ese amor siempre estuvo ensombrecido por el trabajo, por reuniones, por negocios, que se convencía a sí mismo de que eran imposibles de perder. Aún recordaba el 6º cumpleaños de Isabel. Ella le había suplicado quedarse en casa para su fiesta con amigos, pero ese día un cliente llegó volando desde Dubái. Richard eligió la reunión. Cuando regresó a casa a las 11 p.m., Isabel había caído dormida en el sofá todavía con su vestido rosa de princesa. El pastel de cumpleaños permanecía intacto sobre la mesa, sus 6 velas ya apagadas. Su esposa Catherine lo miró con ojos fríos. Esperó hasta las 9:00, luego lloró durante 2 horas. Richard se arrodilló junto a su hija dormida, peinando suavemente su cabello liso. Lo compensaré, cariño. Te lo prometo. Pero nunca cumplió esa promesa. Siempre había otro negocio, otro vuelo, otra razón para estar ausente. Para cuando Isabel cumplió 12 años, Catherine solicitó el divorcio. No puedo vivir con un hombre casado con su trabajo, dijo. Después de eso, Isabel vio cada vez menos a su padre. A los 18 apenas le hablaba. Richard tenía otro hijo, Marcus, 6 años mayor que Isabel. Si su relación con Isabel se había enfriado, su relación con Marcus estaba casi destrozada. Marcus intentó seguir los pasos de su padre, estudió negocios y trabajó en Whitmore Enterprises durante 3 años, pero ya no pudo más. «Todo lo que te importa es el lucro», gritó Marcus durante su última discusión hace 4 años. «No te importan las personas, no te importo yo. Ni siquiera estuviste cuando Isabel más te necesitaba. No entiendes la presión de dirigir un imperio». Richard replicó con voz cargada de ira y dolor. No entiendes», dijo Marcus con lágrimas en los ojos. «Intercambiaste a tu familia por rascacielos. ¿Y qué tienes ahora? 2 hijos que te odian». Esas palabras le atravesaron el corazón. Marcus se marchó ese día. Desde entonces solo unos pocos correos de vacaciones, sin llamadas, sin cenas familiares, solo silencio. Cada año, el 14 de octubre,
El día en que Isabel murió, Richard seguía un ritual privado. Cancelaba todas las reuniones, apagaba su teléfono y conducía 2 horas hasta el cementerio Greenwood en Brooklyn. El cementerio antiguo, tranquilo, extendido bajo robles, parecía más un parque que un lugar de entierro. La tumba de Isabel estaba en una pequeña colina bajo un roble antiguo. Richard la eligió porque a Isabel le encantaban los árboles. De niña solía trepar al árbol alto de su patio y sentarse allí a leer durante horas. Su lápida era simple de granito gris grabada con Isabel Marie Whitmore, 1989-2013. Hija querida, pintó el mundo con sus sueños. Richard se negó a cualquier memorial grandioso. Isabel odiaba la extravagancia. Amaba la simplicidad y la sinceridad, las mismas cualidades que Richard había olvidado mientras ella vivía. Este era el 10º año, un hito redondo más pesado que todos los anteriores. Aquella mañana Richard se despertó antes del amanecer. Desde las 3:00 AM, permaneció acostado mirando el techo, mientras los recuerdos de Isabel pasaban por su mente como viejas películas en rollo. Isabel a los 3 años riendo en sus brazos. Isabel a los 10 mostrándole orgullosa su pintura. Y Isabel a los 18 mirándolo con ojos tristes. A las 6, Richard se puso un sencillo traje negro, el antiguo, que Isabel dijo una vez que le gustaba porque pareces un papá más normal cuando lo usas. Llevaba una sola rosa roja, su favorita. Richard no tenía idea de que la visita de ese día reescribiría el resto de su vida, porque al otro lado de la colina, bajo ese antiguo roble, estaba un hombre, un conserje de manos callosas, visitando silenciosamente la tumba de Isabel. A su lado, un niño pequeño colocaba cuidadosamente pequeñas piedras sobre la lápida. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué lloraban frente a la tumba de su hija? A veces los secretos más grandes no se esconden en documentos. Descansan silenciosamente entre 2 tumbas. Esa mañana Richard no dejó que el conductor tomara el volante. Quería estar solo. El Mercedes S-Class negro salió silenciosamente del garaje subterráneo de la Torre Whitmore, avanzando por FDR Drive, donde el East River reflejaba la primera luz del amanecer. La ciudad despertaba. Corredores se movían a lo largo del río. Pequeñas cafeterías levantaban sus persianas y el olor del pan tostado flotaba en la brisa. La vida continuaba, aunque dentro de Richard el tiempo parecía detenerse cada vez que pensaba en Isabel. Mientras el auto cruzaba el puente de Brooklyn, el sol se levantaba detrás del horizonte de Manhattan, pintando el cielo con intensos tonos de naranja y rosa. A Isabel le encantaban las mañanas como esa. Una vez dijo: «Cada amanecer es una pintura que el universo hace a mano, papá, y ninguno es igual a otro». El recuerdo le apretó el pecho. Richard condujo lentamente por las viejas calles de Brooklyn, filas de brownstones, cafés artísticos, tiendas vintage que emitían un encanto nostálgico. Habían pasado 10 años, y el vecindario había cambiado de muchas formas, pero el cementerio Greenwood permanecía igual, tranquilo, antiguo, aparentemente intacto por el tiempo. Cuando estacionó y salió del auto, Richard sintió que su corazón latía con un ritmo desconocido y tenso. 10 años. Y sin embargo el dolor permanecía tan crudo como aquella fatídica mañana. Algunas heridas quizás nunca sanan. Algunas pérdidas el tiempo solo puede rodearlas, nunca realmente cruzarlas. Sosteniendo la rosa roja, caminó por el sendero de piedra que llevaba a la colina, donde descansaba Isabel. Una brisa suave soplaba haciendo temblar las hojas del viejo roble. Entonces, en la quietud del lugar, Richard escuchó un sonido. Al principio pensó que lo imaginaba un truco de la memoria, pero no eran sollozos inconfundibles. Verdaderos sollozos quebrados que desgarraban el silencio como un desgarro agudo. Richard aceleró el paso con el corazón latiendo con fuerza, y al rodear un grupo de arces rojos, la vista ante él lo hizo detenerse. Frente a la tumba de Isabel, un hombre estaba arrodillado, los hombros temblando, con el rostro enterrado en las manos, mientras lloraba. Un llanto que parecía venir desde la parte más profunda del alma de alguien. A su lado, una niña de unos 9 años estaba sentada en el suelo colocando cuidadosamente pequeñas piedras formando una pequeña pirámide. Su chaqueta morada estaba gastada, su cabello rizado castaño, atado en 2 coletas,
y sus zapatillas parecían un poco grandes, heredadas de alguien más. Richard se quedó paralizado. Ese era el lugar más sagrado, que tenía un santuario privado destinado solo a él y a Isabel. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y por qué estaban aquí justo frente a la tumba de su hija? El hombre aún no se había dado cuenta de que alguien estaba detrás de él. Seguía llorando con sollozos contenidos que llevaban el peso de 10 años de arrepentimiento. Pero la niña levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Richard. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Esos ojos. Richard los reconoció de inmediato. Eran idénticos a los de Isabel. Azul profundo con pequeños destellos dorados alrededor del iris y una ligera curva ascendente en las esquinas exteriores. Tal como cuando sonreía. Su corazón pareció detenerse. Miró fijamente a la niña. Una ola de confusión y miedo lo recorrió. «Disculpe», dijo Richard, intentando mantener la voz firme. «Esta es la tumba de mi hija. ¿Quién eres?» El hombre se sobresaltó y se dio la vuelta con los ojos enrojecidos. Parecía tener unos 30 años, cabello castaño despeinado y rostro pálido. «Oh Dios, lo siento. Me llamo Darius Hall y esta es Amara. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué llora en la tumba de mi hija?» Darius miró hacia la tumba, luego volvió a levantar la vista. «Vine a visitar a mi hermana Elena. Su tumba está por allá, pero también visito a Isabel, porque ella significaba mucho para alguien a quien amaba profundamente». «¿Y por qué?» vaciló mirando a Amara. «¿Por qué?», preguntó Richard con el corazón latiendo más rápido. Darius respiró hondo. «Porque Amara es la hija de Isabel». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Richard se tambaleó aferrándose al roble para mantenerse en pie. La rosa se le cayó de la mano sobre la alfombra de hojas caídas, un rojo profundo contra los dorados y marrones del otoño. Su voz bajó a un susurro. ¿Qué dijiste? Amara es la hija de Isabel», repitió Darius más firme esta vez, pero aún lleno de emoción. «Y Adrian Cole, mi mejor amigo». Richard miró a la niña. Amara devolvió la mirada a esos ojos azules profundos y claros. Los ojos de Isabel. Ella no entendía el peso de lo que acababa de decirse. «Señor», dijo Amara suavemente, su voz como una pequeña campana. «¿Está triste?» «Mi papá dice que la gente viene aquí cuando está triste». La garganta de Richard se apretó dolorosamente. Se arrodilló para quedar a la altura de la niña. De cerca vio aún más la nariz ligeramente respingada, el pequeño gesto de concentración, el suave rizo en las puntas de su cabello. Todo era Isabel. «Hola», dijo con la voz temblorosa. «Tú eres Amara, ¿verdad?» Ella asintió. «Sí, tengo 9 años. Estoy construyendo piedras bonitas para mamá». Señaló la pequeña pirámide de guijarros que había equilibrado con tanto cuidado. «Tu madre», repitió Richard con la garganta cerrada. Darius dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de su hija. «Amara, cariño, ve allá y encuentra algunas piedras más. ¿De acuerdo?» Hizo un gesto hacia un sendero más lejos. «Papá necesita hablar con este hombre un momento». Amara miró entre ellos y luego asintió. «Está bien, pero tienes que ayudarme a construirlo después. Te lo prometo, mi amor». La niña se alejó saltando con sus grandes zapatillas golpeando el sendero de piedra. Richard la observó marcharse con el corazón latiendo como un tambor. Cuando Amara estuvo lo suficientemente lejos, Richard se volvió. «Explique», dijo tratando de mantener la calma aunque su voz todavía temblaba. «Todo ahora mismo». Darius se sentó sobre el césped apoyándose contra una lápida cercana. Sus ojos aún estaban hinchados. «Adrian Cole fue mi mejor amigo del instituto», comenzó. «Conoció a Isabel en una clase de arte en el Brooklyn Community Center hace unos 11 años. Richard permaneció inmóvil tratando de encajar las piezas. Isabel tomaba clases de arte. Él no lo sabía. Nunca había preguntado qué le gustaba, qué hacía. Se enamoraron», continuó Darius rápido y profundo. «Adrian me dijo que Isabel era la mujer que quería para siempre. Planearon un futuro, una pequeña casa en el norte del estado,
un par de hijos, un perro, una vida sencilla. Su voz vaciló. Tuvo que tragar saliva. Richard sintió que sus piernas se debilitaban y lentamente se dejó caer al suelo frío sin importarle el costoso traje. «¿Por qué no lo supe?», preguntó débilmente. «¿Por qué Isabel no me lo dijo?». Darius lo miró, y en sus ojos había una mezcla de simpatía y reproche. «Porque tenía miedo de que no aprobaras». Adrien no era rico. Era carpintero. Vivía en Bed-Stuy. Isabel decía que su padre siempre tenía grandes planes para ella. «Querías que se casara con alguien de tu mundo, alguien que pudiera expandir el imperio Whitmore». No protestó Richard, pero incluso él escuchó el vacío en su propia voz. Tenía expectativas. Había intentado moldear su camino sin preguntar lo que ella quería. «Y hay una razón más», dijo Darius en voz baja. «Dijo que nunca estuviste allí. Intentó comunicarse muchas veces, pero siempre estabas ocupado: reuniones, negocios, viajes. Eventualmente dejó de intentar. Cada palabra era otra piedra lanzada contra su pecho, y no tenía defensa. Había estado ausente. Se había enterrado en el trabajo. Se había perdido toda la vida de su hija». «Háblame de ellos», dijo Richard con la voz quebrada. «Sobre Adrien e Isabel. Necesito saberlo». Darius miró hacia Amara, que recogía piedras a lo lejos. Una sonrisa triste asomó en sus labios. «Eran hermosos juntos», dijo. Adrien hacía reír a Isabel, un tipo de risa que venía del fondo del pecho. Pasaban horas en su taller de carpintería, Adrien tallando y lijando a Isabel, dibujando con música suave de fondo, hablando de todo. Richard lo imaginó su hija en paz, feliz, viviendo una vida que él nunca había imaginado para ella. «¿Le propuso matrimonio?», preguntó Richard. «Sí», asintió Darius. «Una tarde de verano en el puente de Brooklyn, sin diamantes llamativos, solo un anillo de plata que Adrien hizo él mismo con una piedra azul, el color favorito de Isabel». Ella dijo que sí de inmediato. Las lágrimas corrieron por el rostro de Richard. No las secó. Su hija había estado comprometida. Había planeado una vida, y él no sabía nada. Y Amara susurró. Isabel quedó embarazada y dio a luz 2 meses antes del accidente. Darius dijo que estaban en el 7º cielo. Encontraron un apartamento más grande. Adrien tomó turnos extra. Isabel pintó murales para la habitación del bebé, animales, bosques, cielos estrellados. Se detuvo secándose los ojos. Y luego ocurrió esa noche. Richard conocía los hechos generales. El coche perdió el control bajo la lluvia, rompió la baranda. Pero ahora quería la verdad completa. «Elena, mi hermana, conducía», dijo Darius con voz grave. Ella y Isabel habían sido muy cercanas desde la secundaria. Esa noche fueron a una exposición de arte en Manhattan. Adrien quería ir, pero tenía gripe y le dijo a Isabel que se quedara en casa. Aún así, ella quiso apoyar a su amiga en su primera exposición. Inhaló profundamente. Elena había tomado un solo vaso de vino, solo uno. Pero tal vez estaba cansada y las carreteras estaban resbaladizas. Al regresar por el puente, perdió el control. El coche se deslizó, golpeó la baranda. Y ahí se detuvo. No había necesidad de continuar. Richard ya sabía el resto. La gente le había dicho que murieron al instante, lo cual era más amable como un consuelo. «¿Cómo sobrevivió Adrien?», preguntó suavemente Richard. «No lo hizo», dijo Darius amargamente. «No realmente. Su cuerpo siguió adelante, pero su alma murió con Isabel esa noche. Durante las primeras semanas Adrien no podía levantarse de la cama», continuó Darius. «Me quedé con él, me aseguré de que comiera, de que no hiciera algo imprudente. Lloraba sin parar, se culpaba a sí mismo. Si yo hubiera estado allí, si yo la hubiera detenido. Es mi culpa». Luego, por Amara, se obligó a seguir viviendo. Adrien fue el padre más dedicado que jamás había visto. Darius dijo que aprendió a darle biberón, cambiar pañales, arrullarla para dormir. Transformó su taller de carpintería en un pequeño y cálido hogar. Trabajaba de noche después de que Amara se dormía para poder pasar el día con ella. Richard escuchaba con el corazón adolorido. Adrien, un hombre a quien nunca había conocido,
Había hecho todo lo que él, Richard, había fallado en hacer por sus propios hijos. Adrian había estado presente, había amado, había sacrificado. Adrian crió a Amara durante 3 años, dijo Darius, su voz contenida. 3 años hermosos y difíciles. La amó con todo lo que tenía. Pero la pena por perder a Isabel nunca lo dejó. Siempre estuvo allí como una sombra. Luego, un día, cuando Amara acababa de cumplir 3 años, Adrian sufrió un accidente en un sitio de construcción. Una viga de madera cayó desde arriba y le golpeó la cabeza. Murió al instante. Fui el tutor designado de Adrian, dijo Darius. Tomé a Amara conmigo e intenté contactarte. 3 llamadas a tu oficina después de la muerte de Adrian. 3 mensajes. Nunca devolviste la llamada. Richard se estremeció. No lo sabía. Dios realmente no lo sabía. Darius sacó un viejo sobre de su bolsillo. Adrian guardaba esta carta. Isabel la escribió a una amiga, pero nunca llegó a enviarla. Richard la abrió con dedos temblorosos. La delicada caligrafía era inconfundiblemente de Isabel. Querida Sara, estoy embarazada. Adrian y yo vamos a tener un bebé. Estoy feliz y aterrada a la vez. No se lo he dicho a mi papá. No aceptará a Adrian, no porque Adrian no sea bueno, sino porque no es el tipo de hombre que mi papá quiere para mí. Pero Sara Adrian es todo lo que necesito. Hemos decidido que después de que nazca el bebé, nos iremos de Nueva York, Vermont o Maine a algún lugar tranquilo. Pintaré. Adrian trabajará con madera y seremos felices. Sé que significa estar lejos de la familia. Una parte de mí está triste. Solía pensar que algún día mi papá cambiaría, pero no puedo esperar para siempre. Si mi papá pregunta, dile que estoy bien. Soy feliz. Y tal vez algún día, cuando el bebé sea mayor, le daré la oportunidad de ser abuelo. Todos merecen una segunda oportunidad, ¿verdad? Con amor, Isabel. Cuando terminó, las lágrimas le borraban las palabras. Su hija había sido feliz. Tenía planes, sueños. Incluso había planeado darle una segunda oportunidad. Pero esa oportunidad nunca llegó. Antes de que Richard pudiera responder, Amara regresó corriendo con las manos llenas de piedras. «Papá, mira», dijo con los ojos brillando. «Encontré una rosa. Son súper raras». Darius sonrió pese a la rojez de sus ojos. «Hermosa, cariño». Amara se volvió hacia Richard estudiándolo con curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó inclinando la cabeza. Richard abrió la boca, pero las palabras se le atoraron. ¿Cómo podía decirle a esta niña, su propia carne y sangre, quién era? Darius colocó una mano suave sobre su hombro. «Cariño, este es el señor Richard. Él es tu abuelo». Amara lo miró frunciendo el ceño. «Abuelo», repitió probando la palabra. «Entonces, ¿es el papá de mamá?» «Sí», dijo Darius suavemente. Amara guardó silencio mirando las piedras en sus manos. Luego levantó la vista hacia Richard. «¿Alguna vez mi mamá habló de ti?» La pregunta cortó hondo como una cuchilla. Richard no supo qué responder. ¿Qué le habría dicho Isabel a Adrian sobre él? Que estaba ausente. Que había fallado. Entonces recordó la última línea de la carta. «Todos merecen una segunda oportunidad». «Tu mamá me amaba», dijo finalmente con la voz temblorosa. «Y yo la amaba muchísimo. Simplemente no era muy bueno mostrándolo». Amara lo consideró un momento, luego asintió. «Está bien». Mi papá dice, «A veces los adultos no son buenos diciendo lo que sienten». Una sonrisa quebrada apareció en los labios de Richard con lágrimas aún cayendo. «Tu papá era un hombre muy sabio». «Lo sé», respondió Amara seriamente. Luego sostuvo la piedra rosa. «¿Quieres ayudarme a construirla?» Richard miró la piedra y luego el pequeño rostro frente a él. Los ojos de Isabel mirándolo con una confianza simple que no merecía, pero que deseaba desesperadamente. «Me encantaría», dijo extendiendo la mano. Amara colocó la piedra en su palma. El ligero contacto cálido y real se sintió como una promesa. En los días posteriores al encuentro en el cementerio, Richard no podía dejar de pensar en Amara. Los ojos de la niña se colaban tanto en sus sueños como en sus horas de vigilia. Revisó viejas fotos de Isabel.
tratando de rastrear los rasgos compartidos, los hilos invisibles que las unían. Necesitaba saber más. Necesitaba entender. Richard contrató a un investigador privado, no para escarbar en la vida de nadie, sino para verificar la historia de Darius Holt. El informe llegó 3 días después, y confirmó cada palabra que había dicho. Darius Holt, 30 años, trabajaba en el cementerio Greenwood desde hacía 7 años. Anteriormente, electricista, vivía con Amara en un apartamento de una habitación en Sunset Park, sin antecedentes penales. Los vecinos lo describían como un padre devoto. Sus registros financieros mostraban que vivía de manera extremadamente modesta. Un ingreso anual de unos $38,000 ajustado para Nueva York. Sin deudas, salvo un pequeño préstamo estudiantil. La renta siempre pagada a tiempo. Los registros escolares de Amara en la escuela pública local mostraban calificaciones de promedio a buenas. Los maestros la describían como alegre, creativa, a veces un poco tímida. Richard también logró encontrar antiguos artículos de noticias del accidente de hace 10 años, que se llevó a Isabel y Elena, y otro artículo 3 años después, sobre Adrian Cole, un carpintero de 26 años muerto en un sitio de construcción. Cada detalle encajaba perfectamente en la historia de Darius, y cada pieza añadía más peso a la culpa que presionaba el pecho de Richard. Una semana después de su primer encuentro, Richard volvió a Greenwood. Esta vez no fue directamente a la tumba de Isabel. Buscó a Darius. Lo encontró en la sección antigua recortando arbustos alrededor de lápidas cubiertas de musgo. Uniforme de trabajo, jeans, camisa de franela, guantes de cuero, cabello recogido en una coleta baja. Señor Whitmore, dijo Darius sorprendido, quitándose los guantes. No esperaba verlo tan pronto otra vez. Llámame Richard, respondió él. Me gustaría hablar si tienes un momento. Darius miró su reloj. Estoy en un descanso de 10 minutos. Hay un banco de madera por allá. Se sentaron bajo un gran arce cuyas hojas amarillas caían lentamente como manecillas perezosas de un reloj. Se extendió un breve silencio. Richard no sabía por dónde empezar. Hice verificar tu historia, dijo finalmente. No porque no te creyera, sino porque necesitaba certeza. Necesitaba saber que esto no era un error o algún sueño. Darius asintió. Entiendo. Amara realmente es mi nieta, exclamó Richard, todavía saboreando la extrañeza de las palabras. La hija de Isabel. Y me he perdido los primeros 10 años de su vida. No completamente, dijo Darius con suavidad. No te has perdido todo. Aún puedes estar presente en su futuro si quieres. Sí quiero, respondió Richard con voz urgente, pero no sé por dónde empezar. Fallé con Isabel y Marcus. No sé cómo ser un abuelo. No sé cómo presentarme. Darius lo miró y en sus ojos marrones no había juicio, solo comprensión. El primer paso es admitirlo como acabas de hacer. Segundo paso, decide que harás las cosas de manera diferente. Tercer paso, sigue apareciendo una y otra vez. Quiero ver a Amara de nuevo, dijo Richard con firmeza. No en el cementerio, sino en algún lugar donde se sienta cómoda. ¿Estarías de acuerdo con eso? Darius lo consideró. Tengo que pensar en lo que es mejor para Amara. Ya ha pasado por mucho. Perdió a su madre antes de nacer. Perdió a su padre a los 3 años. No quiero que sufra otra vez. Entiendo, dijo Richard asintiendo. No te presionaré. Solo te pido que lo consideres. Quiero conocerla. Quiero ser parte de su vida si ella me lo permite. Darius guardó silencio por un largo momento, luego dijo. Hablaré con Amara. Veré cómo se siente. Si quiere conocerte, lo arreglaremos a su manera y a su ritmo. Gracias, exhaló Richard. Eso es todo lo que puedo pedir. 3 días después, el teléfono de Richard sonó con un número desconocido. Hablé con Amara, dijo la voz de Darius. Tiene curiosidad por ti. Ella preguntó cómo eras, a qué te dedicabas y por qué solo aparecías ahora. Intenté explicarlo honestamente, pero con suavidad. ¿Qué dijo?, preguntó Richard con el corazón latiendo con fuerza. Quiere conocerte, respondió Darius, pero eligió el parque.
El espacio abierto la hace sentir segura. ¿Qué parque Prospect Park? Es donde solemos ir. Cerca de Long Meadow hay un área de juegos que Amara adora. Sábado 10:00 a.m. ¿Te va bien? Estaré allí, dijo Richard. La mañana del sábado Richard se despertó envuelto en una mezcla de nervios y miedo. Eligió jeans y un suéter, tratando de lucir lo más normal posible y condujo hasta Brooklyn. Prospect Park, en una brillante mañana otoñal, estaba lleno de colores, los árboles explotando en naranja, amarillo y rojo. Niños corriendo por el césped, corredores y ciclistas llenando los senderos serpenteantes. Un mundo de simples alegrías y uno que se sentía extrañamente ajeno para Richard. Encontró el área de juegos, columpios, toboganes, estructuras enredadas llenas de risas. Cerca de uno de los columpios estaban Darius y Amara. Amara llevaba una chaqueta naranja y leggings morados, su cabello recogido en alto. Estaba en el columpio, las piernas dibujando arcos en el aire, su rostro radiante. Richard Darius le saludó con la mano. Amara lo vio y arrastró los pies por el suelo para frenar. Richard se acercó con el corazón latiendo con fuerza. «Hola», Amara dijo intentando mantener la voz ligera. «¿Me recuerdas?» Amara asintió seriamente. «Sí, eres mi abuelo». «Así es», dijo Richard arrodillándose para quedar a su altura. «Y estoy muy feliz de verte de nuevo. Papá dice que quieres pasar tiempo conmigo». Amara inclinó la cabeza. «¿Por qué?». La pregunta directa e inocente hizo que Richard titubeara. Miró a Darius, quien solo hizo un pequeño gesto alentador con los hombros, señalando que este era el paso que Richard debía dar. Por eso Richard eligió cuidadosamente sus palabras. «Amé mucho a tu mamá. Y cuando me enteré de ti, quise conocerte porque eres parte de ella, y también eres parte de mí». Amara lo pensó un momento. «¿Mi mamá te extrañó?», preguntó. «Creo que sí», respondió Richard con la voz tensa. «Me amaba aunque a veces la hiciera sentir triste. Y creo que querría que nos conociéramos». Amara asintió lentamente. «Está bien. Me empujarás el columpio». La simple petición casi hizo llorar a Richard. «Con gusto», dijo. Richard empujó el columpio y Amara se reía cada vez que subía más alto. Caminaron juntos, Amara saltando adelante para recoger hojas caídas. Se detuvieron en un café donde Richard compró chocolate caliente y galletas. «¿A qué te dedicas?», preguntó Amara. «Construyo y poseo edificios», dijo él. «Entonces, ¿eres muy rico?». «Tengo mucho dinero», respondió. «Pero he aprendido que el dinero no hace verdaderamente felices a las personas. La felicidad está en estar con las personas que amas». Amara asintió como si eso fuera obvio. «Amo a mi papá», dijo. «Y él te ama a ti», dijo Darius, acomodándole el cabello. Al final de la tarde, Richard reunió el valor para preguntar Darius. «Amara, he estado pensando que algún día ustedes dos podrían venir a mi casa. Me gustaría mostrarle a Amara algunas pinturas de Isabel. Y tengo algunas otras cosas, fotos, recuerdos pequeños. Creo que podría querer verlas». Darius miró a Amara, quien asintió con entusiasmo. «Quiero ver las pinturas de mi mamá», dijo. «Está bien», aceptó Darius, aún con precaución, «pero debes entender que Amara no está acostumbrada a tu tipo de estilo de vida. No quiero que se sienta abrumada». «Lo entiendo», dijo Richard. «Seré cuidadoso, lo prometo». Acordaron para el fin de semana siguiente. Mientras Darius y Amara se preparaban para irse, Amara corrió de regreso y abrazó a Richard. Un abrazo rápido y fuerte, pero para él significaba todo. «Adiós, abuelo Richard», dijo, y luego corrió tras Darius. Richard permaneció allí observándolos con el pecho aún cálido por el abrazo. «Abuelo Richard», esas palabras llenaron su corazón de alegría y tristeza. Había recibido una segunda oportunidad. No la desperdiciaría. Cerca del final de la tarde, Richard reunió su valor una vez más. «Darius, Amara, me gustaría invitarlos a mi casa algún día. Quiero mostrarle a la Amara las pinturas de Isabel y algunas otras cosas, fotos, recuerdos, cosas que podrían gustarle». Darius miró a Amara. Ella asintió con entusiasmo. «Quiero ver las pinturas de mamá».
Está bien, dijo Darius, aún cauteloso. Pero por favor entiende, Amara no está acostumbrada a tu estilo de vida. No quiero que se sienta abrumada. Lo entiendo, prometió Richard. Seré cuidadoso. Acordaron la fecha para el fin de semana siguiente. Antes de irse, Amara corrió de nuevo y abrazó a Richard. Un abrazo rápido y firme que calentó su pecho. Adiós, abuelo Richard, dijo. Y luego trotó tras Darius. Richard los observó su mano aún con el cosquilleo del calor de su abrazo. Abuelo Richard, dos palabras que eran pesadas y ligeras a la vez, llenando su corazón con una mezcla de alegría y dolor. Había recibido una segunda oportunidad y esta vez no la dejaría escapar. El sábado siguiente, Darius y Amara llegaron al penthouse de Richard. Marcus, el conductor, los recogió en el vestíbulo y los llevó en el ascensor privado directamente al apartamento. Cuando se abrieron las puertas, los ojos de Amara se agrandaron. ¡Guau!, exhaló. De pie en medio del espacio de techo alto con ventanas del piso al techo que daban toda Manhattan, muebles minimalistas y modernos por todas partes. Este lugar es más grande que todo mi edificio, susurró a Darius. Darius se mostró un poco avergonzado. Sus ojos recorrieron el lujo con una mezcla de curiosidad y reserva. Richard notó su incomodidad y de repente sintió una oleada de vergüenza. Este era su mundo desbordante, extravagante. Sin embargo, se sentía extrañamente vacío cuando pensaba en el pequeño y cálido apartamento donde Amara había crecido. Siéntanse como en casa, dijo Richard, plenamente consciente de lo incómoda que sonaba la frase en ese entorno. Richard los condujo a su estudio donde colgaban las pinturas de Isabel en las paredes. Una acuarela, un lago entre colinas ondulantes. El atardecer pintado en tonos naranja, rosa y púrpura. Esto lo pintó tu mamá, dijo suavemente. Mi mamá pintó eso. Los ojos de Amara se abrieron. Sí, lo pintó cuando tenía 19 años. Soñaba con vivir cerca de un lago así. Había un boceto a lápiz, un bebé dormido en el margen para mi hijo algún día. Amara se congeló. Soy yo. Richard se arrodilló a su lado. Creo que sí. Tu mamá me soñaba contigo. Mi mamá soñaba conmigo, susurró Amara tocando suavemente el vidrio. Richard sacó una caja grande con fotos, cartas y recuerdos de Isabel. Amara se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra, Darius a su lado. Ella levantó cada objeto con cuidado: fotos de Isabel de niña, sus diarios de adolescente, un pequeño colgante con un león. Esto pertenece a tu mamá. Quiero que lo tengas, dijo Richard. Amara lo sostuvo delicadamente. Darius la ayudó a ponérselo. Tocó el pequeño colgante con una suave sonrisa agridulce. Mientras Amara examinaba los recuerdos, Darius caminó hacia la ventana mirando la ciudad. Richard se unió a él. Nunca pensé que estaría en un lugar así, dijo Darius en voz baja. No con envidia ni impresionado, solo afirmando un hecho. Se siente como otro mundo. Es otro mundo, admitió Richard. Y durante mucho tiempo fue el único mundo que conocí. Pero al final está vacío. Todo esto, gesticuló alrededor del lujoso apartamento, no significa nada si no hay alguien con quien compartirlo. Darius se volvió hacia él. Entonces, ¿por qué cambiar ahora después de todos estos años? Porque conocer a Amara me mostró lo que realmente he perdido. No solo a Isabel, sino la oportunidad de tener una familia de verdad. No quiero perder más tiempo. Amara merece algo mejor que un abuelo que aparece solo por culpa, dijo Darius con franqueza. Tienes razón, respondió Richard sin dudar. Pero no es solo culpa, es amor. Amé a mi hija, solo que no sabía cómo demostrarlo, y amé a Amara desde el momento en que vi sus ojos, porque ella es parte de Isabel, y porque merece saber que tiene familia. Darius lo consideró por un largo momento. No será fácil. La confianza lleva tiempo. Y Amara la he mantenido alejada de este mundo por una razón. No quiero que el dinero y el privilegio la arruinen. Yo tampoco quiero eso, dijo Richard. Solo quiero estar presente. Darius asintió lentamente. Está bien, pero en mis términos. Vamos despacio. Y si en algún momento siento que esto no es bueno para Amara, paramos. De acuerdo. ¿De acuerdo?, preguntó Richard de inmediato.
Desde ese día Richard visitó Brooklyn todos los fines de semana. A veces en el parque, a veces en el pequeño apartamento de Darius. Traía pequeños regalos pensados, un set de acuarelas de calidad. Cuando supo que Amara amaba pintar un libro sobre constelaciones, cuando mencionó que le gustaba mirar el cielo nocturno, una bufanda de lana suave cuando el viento se ponía frío. Aprendió a escuchar de verdad. Cuando Amara hablaba de la escuela de sus amigos y sueños, él se sentaba en el suelo construyendo torres de Lego, dibujaba con ella o veía sus películas animadas favoritas. Una tarde Amara preguntó, ¿sabías cosas sobre mi mamá cuando era pequeña? Richard le contó. Cuando Isabel tenía 6 años, pintó mariposas y flores por toda la pared de su habitación. Me enfurecí, dijo, y ella solo se rió y dijo, «Papá, ahora tienes arte gratis». Amara estalló en risas con los ojos brillando. «Mi mamá parece divertida». «Lo era», dijo Richard con una sonrisa triste. «Solo desearía haber pasado más tiempo viendo eso». No todo fue fácil. Algunos días Amara hacía preguntas que dejaban a Richard sin palabras. «¿Por qué no viniste con mi mamá cuando aún estaba viva?» Richard permaneció en silencio largo tiempo. En la cocina Darius se quedó congelado a mitad de movimiento, pero no intervino. «Estaba equivocado», dijo finalmente Richard. «Pensé que el trabajo era más importante que la familia. Pensé que el dinero y el éxito me harían feliz. Para cuando me di cuenta de la verdad, tu mamá ya se había ido. Estabas triste». «Todos los días», admitió Richard. «Pero estar contigo me hace sentir más cerca de ella. Tienes su sonrisa, su curiosidad, su corazón gentil». Amara lo pensó, luego se subió al sofá y apoyó la cabeza en su hombro. «Puedes estar triste, pero no estás sola porque ahora me tienes a mí». Las simples e inocentes palabras desbloquearon algo dentro de Richard. Sostuvo a la niña cerca y dejó que las lágrimas cayeran. Gradualmente Richard aprendió el ritmo de la vida de Darius, y Amara difícil pero cálido. Observaba a Darius lidiar con las facturas, tomar turnos los fines de semana para que Amara tuviera ropa abrigada y comidas completas, cenas sencillas, pasta, sopa, sándwiches, siempre con Amara comiendo primero. Una noche Richard llevó una costosa cena italiana para llevar. La expresión de Darius, agradecido pero tenso, le dijo a Richard que se había equivocado. «Lo siento», dijo rápidamente. «Solo quería contribuir con la cena». «Sé que tus intenciones son buenas», suspiró Darius. «Pero no necesitamos caridad. Estamos bien. No mucho, pero nos tenemos el uno al otro». «No lo veo como caridad», respondió Richard. «Lo veo como compartir la cena como familia. Pero la próxima vez preguntar primero». Darius lo miró un largo momento, luego asintió. «Gracias». Cenaron juntos platos italianos elegantes sobre viejas placas de fórmica. El aire se fue calentando gradualmente. Amara charlaba sobre la escuela, su pintura, y el gato que quería aunque en su edificio no se permitía. Eran estos momentos cotidianos los que hicieron que Richard se diera cuenta de cuánto se había perdido. Cuando el viento frío llegó, Richard invitó a Amara a aprender a patinar sobre hielo en la pista al aire libre de Prospect Park. «Nunca he patinado antes», dijo Amara con los ojos brillando. Richard, que había aprendido de niño en pistas privadas, se encontró en un rol desconocido. El maestro él la tomó de la mano guiándola paso a paso. «Dobla un poco las rodillas», instruyó. «Empuja con el pie». «Sí, así». Amara cayó repetidamente riéndose cada vez que se levantaba. Darius tropezaba aún más, haciendo que Amara riera tanto que su rostro se enrojecía. «Papá, parece un pingüino», chilló. Al final de la sesión Amara pudo patinar sola, y Darius ya no se aferraba a la baranda. Los tres calentaron sus manos en el puesto de chocolate caliente con las mejillas enrojecidas por el frío y la emoción. «Hoy es el mejor día de todos», exclamó Amara, sorbiendo el último poco de jarabe. Richard la miró con el corazón lleno. La familia se construye con momentos así, no con dinero o regalos, sino con tiempo y presencia. Una noche después de que Amara se hubiera ido a la cama, Darius preparó té. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. «Gracias», dijo Richard en voz baja, por darme una oportunidad, por confiarme a Amara.
Aún no me agradezcas, sonrió Darius suavemente. Todavía estás pasando la prueba. Lo sé, dijo Richard, y seguiré intentándolo cada día. Darius bajó la mirada hacia su taza. Honestamente, cuando te vi por primera vez en el cementerio, pensé que eras el tipo de millonario privilegiado, que trataría de comprarse un lugar en la vida de Amara. Y te sorprendí. ¿Cómo me sorprendiste al aparecer consistentemente? Al escuchar. Al tratar de entender nuestra vida, en lugar de forzarla a coincidir con la tuya. Eso vale más que cualquier regalo. Richard se quedó en silencio conmovido. Adrian, él era un buen padre, ¿no? El mejor, dijo Darius suavemente. Amaba a Amara más que a nada. Y querría que ella te conociera, que conociera a la familia. ¿Crees que Adrian me aceptaría? Darius pensó un momento. Al principio probablemente estaría inseguro, pero si viera que amas a Amara y trabajas por ella, creo que sí lo haría. Con la llegada de la Navidad, Richard los invitó a cenar al penthouse. Darius dudó, pero Amara estaba tan emocionada que aceptó. Richard contrató a un chef, pero pidió una comida cálida y sencilla: pavo, puré de papas, verduras asadas, pastel. Nada extravagante. Preparó regalos pensados para Amara, un caballete y un buen set de pinturas al óleo para fomentar su talento. Para Darius, un abrigo de invierno duradero, no llamativo, pero práctico. En la víspera de Navidad, el penthouse estaba decorado de forma sencilla: un árbol, una corona, música suave. ¡Qué bonito!, exclamó Amara al ver el árbol. Se sentaron a comer. Por primera vez en años, el penthouse de Richard se sintió como un hogar lleno de risas, conversación y un sentido de pertenencia. Al momento de los regalos, Amara abrazó con fuerza a Richard al ver el caballete. Abuelo es perfecto. Darius abrió su regalo, un abrigo de invierno, y Richard percibió un destello de gratitud y alivio. Su viejo abrigo tenía un desgarro en el codo y quizá un poco de aceptación. Gracias, dijo simplemente. Luego Amara le entregó su regalo envuelto en un periódico con cinta despareja. Dentro había una pintura que ella misma había hecho, Richard Darius, y Amara de pie frente a la tumba de Isabel, tomados de la mano. Sobre ellos, un cielo estrellado. Entre las estrellas, una mujer de largo cabello sonreía mirándolos desde arriba. Esa es mi mamá, susurró Amara. Creo que nos está mirando desde allí. Richard no pudo decir una palabra. Atrajo a Amara hacia sus brazos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Gracias, susurró. Este es el regalo más hermoso que he recibido. A medida que su vínculo con Amara se profundizaba, Richard se dio cuenta de que ya no podía evitar a Marcus. 4 años de silencio. La brecha entre padre e hijo se había convertido en un abismo casi imposible de cruzar. Pero Amara merecía conocer plenamente a su familia, y Marcus merecía saber de ella. Una tarde Richard tomó el teléfono con la mano ligeramente temblorosa. Marcus, soy papá. Una larga pausa. Lo sé. Tu nombre aparece en la pantalla. ¿Podemos hablar de qué? De la familia, de Isabel y de tu sobrina. ¿Qué acordaron encontrarse a la mañana siguiente en un café tranquilo en West Village, en un lugar neutral? Lejos tanto del penthouse de Richard como del estudio de arquitectura de Marcus en Tribeca. Richard llegó temprano con el estómago revuelto por los nervios. Cuando Marcus entró, casi no reconoció a su hijo. Ahora tenía 36 años, más centrado, con algunas canas en las sienes, suéter simple, jeans. Un bolso cruzado sobre el pecho, el aspecto de un arquitecto exitoso que no tenía nada que demostrar. Marcus, dijo Richard, dudando entre un abrazo o un apretón de manos. Al final, él eligió simplemente quedarse de pie. Papá Marcus asintió levemente y se sentó. Te ves más viejo. El tiempo no se detiene, intentó bromear Richard forzado. El mesero tomó sus pedidos. Llegaron 2 cafés calientes. Se instaló un pesado silencio. Así que Marcus comenzó. Dijiste, sobrina. Richard respiró hondo y le contó todo el encuentro en el cementerio Darius Amara.
que Isabel había tenido una hija que la familia nunca conoció. Marcus escuchó con el rostro casi inexpresivo. Cuando Richard terminó, permaneció en silencio mucho tiempo. Isabel tenía una niña, dijo finalmente con la voz temblorosa. ¿Hace cuánto lo sabes? 2 meses. Y me lo dices recién ahora. Había un enojo bajo hirviendo lentamente en sus palabras. Lo siento. Necesitaba tiempo para comprender y empezar a construir una conexión con ella. Tenía miedo de arruinarlo todo desde el principio. Arruinar como Marcus soltó una media risa amarga. Ah, claro. De la misma manera que siempre haces. Priorizar el trabajo. Bloquear tus sentimientos. Actuar como un CEO en lugar de un padre. Las palabras lo hirieron profundamente. Pero Richard no las esquivó esta vez. Tienes razón en todo. Te fallé a ti y a Isabel. Puse mal mis prioridades. Ahora Isabel se ha ido. Mi hijo está distante. Y tengo una última oportunidad con Amara. No puedo perder eso. Marcus bajó la vista hacia su café. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil de ser tu hijo, Richard? Negó con la cabeza. No era el dinero. Tenía todo menos a ti, o no estuviste en mis partidos en mi recital. El día que me gradué como el primero de mi clase estabas en Singapur. Envié un regalo, dijo Richard. Un Rolex. Tenía 18 años. No necesitaba un reloj. Necesitaba un padre. Marcus hizo una pausa, luego continuó con la voz más aguda. Isabel, ¿sabías que me llamó unos meses antes de morir? Lloraba. Dijo que había conocido a alguien que estaba enamorada, pero tenía miedo de decírtelo. Le dije que viviera su vida. Luego murió. Nunca supe si fue feliz antes de irse. Las lágrimas llenaron los ojos de Richard. Lo fue. Amaba a Adrian. Iban a casarse, a tener una familia. Marcus se secó los ojos. Al menos tuvo eso. Se sentaron allí 2 hombres adultos, llorando en silencio en medio de un café concurrido. Algunos curiosos los miraban. ¿Quieres conocer a Amara? Preguntó Richard suavemente. ¿Ella sabe de mí? Preguntó Marcus. Sabe que tiene un tío. Le conté de ti que eres arquitecto, que diseñas edificios hermosos. Estaba emocionada. ¿Le dijiste que no hablamos? Preguntó él. No quería hacerla sentir triste ni que pensara que la familia no es más que drama. Suspiró. Pero a veces la familia es complicada. Eso es cierto, dijo Richard. Pero también puede sanar si ambos lo intentamos. Marcus miró a su padre largo tiempo. No prometo perdón. Todavía no. Aún estoy enojado. Pero quiero conocerla. Es mi sobrina. Es familia. Eso es todo lo que podía esperar, dijo Richard. Eligieron el Museo de los Niños de Brooklyn para el primer encuentro, un lugar divertido y seguro para Amara. Cuando Marcus llegó, Amara estaba en el área de arte dibujando un dinosaurio gigante en una hoja grande de papel. Darius estaba cerca y Richard llevó a Marcus hacia ellos. Amara llamó a Richard suavemente. «Hay alguien que quiere conocerte». Ella levantó la vista, pincel en mano, su mirada curiosa, alternando entre Richard y Marcus. «Este es el tío Marcus», presentó Richard. «Mi hijo, tu tío». Los ojos de Amara se iluminaron. «Tú eres el que diseña edificios». Marcus se agachó a su nivel. «Así es. Y tú debes ser Amara. He oído mucho sobre ti». «¿De quién?» «De tu abuelo», dijo Marcus, mirando a Richard con expresión inexpresiva. «El abuelo Richard dice que eres muy inteligente y construyes cosas hermosas», dijo Amara. «Lo intento», sonrió Marcus. «¿Te gusta dibujar?» «Me encanta. Mi mamá también dibujaba. Papá dice que dibujo como ella». Un destello de emoción cruzó el rostro de Marcus, mezcla de tristeza y ternura. «Tu tía Isabel. Era increíble. Solía dibujar dragones, castillos y naves espaciales solo para mí. De verdad puedo dibujar eso». «¿Quieres ver? Me encantaría». Mara lo jaló hacia la mesa y comenzó a mostrarle cada uno de sus dibujos. Marcus los estudió cuidadosamente, haciendo preguntas y elogiando sus elecciones. Richard y Darius
Los observaban desde la distancia. «Es bueno con ella», murmuró Darius. «Marcus siempre ha sido amable con los niños», respondió Richard. «Solía cuidar de Isabel cuando eran pequeñas. Será un buen padre algún día». «¿Tiene familia?», preguntó Darius. «No estuvo comprometido una vez, pero lo canceló. Tiene miedo de repetir mis errores, anteponer el trabajo a la familia». Después de salir del museo, el grupo se detuvo en una pizzería local. Amara se sentó entre los dos hombres charlando sin parar sobre el cuarto de bloques de la ciudad. «Construí un rascacielos. No tan alto como el edificio del abuelo, pero bastante bien». «Seguro que sí», rió Marcus. Al momento de despedirse, Amara abrazó a Marcus. «¿Volverás?», preguntó. Marcus la miró luego a Richard. «Sí volveré», dijo. Darius llevó a Amara adelante. Marcus se quedó con Richard en la acera, el viento frío deslizándose bajo sus cuellos. «Es especial», dijo Marcus. «Sí», asintió Richard. «¿Y realmente estás intentando?», continuó Marcus. «Con ella. Puedo verlo. Todo lo que quiero es no repetir mis errores contigo e Isabel». «Eso no borra el pasado», dijo Marcus lentamente. «Pero es un comienzo. Eso es todo lo que espero». «Tienes razón», respondió Richard. «Te llamaré. Tal vez podamos cenar. Solo nosotros dos. Hablar más. Me gustaría», dijo Richard con la voz llena de esperanza. Marcus se giró para irse, luego se detuvo sin mirar atrás. «Papá, no prometo que las cosas estarán bien de inmediato, pero quiero intentarlo». «Gracias», susurró Richard. Con el tiempo Richard comenzó a notar las grietas en la vida de Darius. Una fatiga constante lo acompañaba con canas prematuras, a pesar de estar apenas en sus 30. A veces, en medio de una conversación, Darius se retiraba al pasillo para atender llamadas, su voz contenida, como si intentara mantener todo bajo control. Una tarde, cuando Richard fue al apartamento, encontró a Darius sentado en la mesa de la cocina rodeado de un revoltijo de facturas. Amara todavía estaba en la escuela. Darius llamó Richard suavemente, aunque la puerta estaba abierta. «¿Estás bien?», Darius levantó la vista, los ojos vidriosos. No sé qué más puedo hacer», dijo con la voz temblando. «¿Hacer sobre qué?», todo gesticuló hacia el montón de papeles. «La renta subió. Amara necesita zapatos nuevos. Crece tan rápido. La calefacción se rompió. El propietario me dijo que lo arreglara yo mismo. Y el cementerio redujo las horas de invierno por problemas de presupuesto». Richard se sentó a su lado revisando los números. La suma no era enorme según sus estándares, alrededor de $3,000, pero con los ingresos de Darius era como un muro de ladrillos. «Déjame ayudarte», dijo Richard. No respondió Darius al instante. «No quiero caridad». «No es caridad», dijo Richard suavemente. «Es familia ayudando a familia. Amara es mi nieta. Has cargado con todo sola durante 9 años. Déjame cargar parte de ello. No quiero deberte. Entonces trátalo como un préstamo. Devuélvemelo cuando todo se estabilice. Pero por ahora no dejes que estas cuentas te ahoguen». Darius lo miró largo rato con orgullo y practicidad, tirando en direcciones opuestas. «Lo pensaré», dijo. Richard no esperó la respuesta. Unos días después actuó en silencio. Pidió a su abogado pagar 6 meses de renta por adelantado, de manera anónima. El problema de la calefacción se resolvió a través de un programa de mantenimiento del edificio, también de forma anónima. Luego hizo algo más. Llamó al gerente del cementerio Greenwood, un viejo conocido del mundo inmobiliario. Richard no pidió un trato especial. Solo preguntó si había puestos estables con mejor salario que coincidieran con las habilidades de Darius. El gerente, que ya valoraba a Darius, accedió a ofrecerle una entrevista para un puesto de coordinador de mantenimiento, un rol híbrido administrativo y de campo con un aumento anual de $8,000. Cuando Darius recibió la invitación para la entrevista de inmediato, buscó a Richard con sospecha en los ojos. «¿Tuviste algo que ver con esto?», preguntó. «Le dije al gerente que eres confiable», respondió Richard honestamente. «La decisión es de ellos. Aún tienes que pasar la entrevista correctamente. ¿Por qué hacen esto? Porque Amara necesita un hogar estable. Y porque mereces no preocuparte por la renta cada mes.
Y porque ahora somos amigos. Darius, los amigos se ayudan mutuamente. La duda en los ojos de Darius se suavizó. Si consigo este trabajo será porque lo merezco, no por tu dinero. Exactamente eso espero. Una semana después, Darius consiguió el trabajo gracias a su experiencia y su calma competencia. No todo fue fácil. En febrero, la maestra de Amara convocó a Darius a una reunión y Richard, ahora listado como contacto de emergencia, también fue invitado. En una sala luminosa y colorida, llena de arte estudiantil, la señorita Thompson, una mujer de mediana edad amable, explicó a Amara. Es una estudiante maravillosa, inteligente, creativa, amable, pero recientemente ha cambiado. ¿De qué manera?, preguntó Darius agarrando el brazo de la silla. Está retraída. Se sienta sola en el recreo. Aún hace su trabajo, pero con una actitud de «solo necesito terminar», como si de repente no le importara. Al escuchar eso, algo se retorció en el estómago de Richard. Había alterado su presencia el delicado equilibrio del mundo infantil de Amara. ¿Ha dicho algo?, preguntó Darius. Cuando le pregunto, dice ella, estoy bien. Pero mis instintos dicen otra cosa. Esa noche los tres se sentaron juntos en la pequeña cocina. Cena un tazón de macarrones con queso, el favorito de Amara, preparado por Darius. Cariño, comenzó Darius suavemente. Hoy tu abuelo y yo nos reunimos con la señorita Thompson. Amara bajó la vista a su plato. Lo sé, dijo. Has estado triste, dijo Richard. Y queremos ayudar, pero necesitamos que nos digas qué te preocupa. La niña permaneció en silencio largo tiempo. Luego susurró. Los niños en la escuela preguntaron por qué tengo dos papás. Darius y Richard intercambiaron una rápida mirada. Dos papás, papá y abuelo, explicó Amara. Preguntaron por qué a veces el abuelo Richard la recoge y por qué papá es su papá si no es hijo del abuelo. Richard sintió un nudo en el pecho. En su esfuerzo por formar parte de su vida, no había considerado lo complicado que esto podría resultarle a Amara. ¿Qué les dijiste a tus amigos?, preguntó Darius con suavidad. Les dije la verdad, que el abuelo es el papá de mi mamá, y papá es quien me crió después de que mi mamá y mi papá murieran. Pero hicieron más preguntas. Muchas, y me sentí rara, sollozó. Solo quiero ser normal, susurró. Quiero una mamá y un papá como los demás. Quiero que las cosas no sean tan complicadas. Richard sintió calor en los ojos. Lo siento si mi presencia hizo que fuera más difícil. No, dijo Amara levantando la vista rápidamente. No quiero que te vayas. Me gusta tenerte. Solo que a veces deseo que todo fuera más simple. Consultaron con la consejera escolar. El consejo: ser abiertos sobre su estructura familiar. Enseñar a Amara cómo contar su historia con confianza. También pidieron a la señorita Thompson que incorporara una lección sobre diferentes tipos de familias, madres, solteras, tutores abuelos, familias adoptivas, para normalizar la diversidad. En casa hablaron con ella. Algunos niños tienen una madre, dijo Darius. Algunos tienen dos padres, algunos viven con abuelos. Tú tienes un papá y un abuelo, ambos te aman. No hay un tipo de familia correcto o incorrecto, añadió Richard con una sonrisa. Y creo que nuestra familia es bastante maravillosa. Está llena de amor. Amara lo pensó. Entonces puedo decirles a mis amigos que mi familia es especial a su manera. Exacto, dijo Darius, alisándole el cabello. Después de eso, Amara gradualmente volvió a abrirse. La señorita Burghley Thompson informó que jugaba con sus compañeros y hacía sus tareas con cuidado nuevamente. Mientras tanto, Richard y Marcus lentamente cerraban la distancia entre ellos. Se reunían a cenar una vez al mes. Al principio incómodo, lleno de pausas, pero con el tiempo las conversaciones se volvieron naturales. Marcus hablaba de su trabajo, proyectos no ostentosos, pero llenos de alma y comunidad. Por primera vez en años, Richard escuchó sin interrumpir. Siempre quise hacer esto, dijo Marcus en una cena. Crear espacios donde la gente realmente viva, no solo ocupe. Eso es admirable, respondió Richard. Y lamento si alguna vez te hice sentir que tu trabajo era menor. No encontré mi propio camino.
Estoy orgulloso de ti, dijo Richard con la voz quebrada. Debería haberlo dicho antes. Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Marcus. Gracias, papá. Eso significa más de lo que imaginas. Marcus también pasó más tiempo con Amara. La llevó a su estudio, le mostró modelos. Explicó estructuras, iluminación y ventilación. Amara, que amaba crear cosas, escuchaba como si absorbiera cada palabra. ¿Puedo diseñar algo también?, preguntó con entusiasmo. Por supuesto, dijo Marcus entregándole papel y lápiz. Hagamos una casa de muñecas de arquitecto de verdad. ¿De acuerdo? A partir de entonces tenían un proyecto mensual. Amara dibujando ideas mientras Marcus le enseñaba a trazar elevaciones, ángulos y proporciones. Se convirtió en un hilo de seda que conectaba al tío y a la sobrina fuerte, suave y cálido. En esos meses, la pequeña familia aprendió a respirar junta, aliviando la presión del dinero con ayudas sutiles, resolviendo ansiedades escolares mediante el diálogo abierto y reparando lentamente la grieta entre padre e hijo, mostrando constancia, paciencia y sin fanfarria. En marzo, una mujer apareció en la puerta de Darius, alta, pelirroja, vestida con un traje caro, con los ojos firmes e inquebrantables. Soy Catherine Whitmore, dijo, la exesposa de Richard. Tengo derecho a conocer a mi nieta. Darius se congeló. Deberías hablar con Richard primero. Lo intenté. No respondió. Amara está en casa, está en la escuela, y no puedo dejarte verla sin el permiso de Richard. Déjame llamarlo. Lo arreglaremos correctamente. Catherine lo estudió por un largo momento, luego asintió. Está bien, pero no seré dejada de lado. Amara es familia y tengo la intención de ser parte de su vida. Esa tarde, Richard se reunió con Catherine en un restaurante tranquilo, en un lugar neutral calmado, lejos del peso detonante de viejas heridas. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió Catherine apenas se sentaron. Sobre Amara. Porque yo mismo lo supe hace solo 3 meses, dijo Richard. He estado intentando entender para poder conectar. ¿Y qué hay de mí, Isabel? Era mi hija. Amara es mi nieta. Hemos estado divorciados 15 años. Apenas hablamos. Porque me lastimaste, Catherine explotó. Pusiste el trabajo primero. Y cuando Isabel murió, no podía mirarte sin recordar todo lo que había perdido. Richard suavizó su voz. Lo sé y tienes razón, pero estoy tratando de ser diferente ahora con Amara, con Marcus. Quiero ser su abuela, dijo Catherine suavemente. Por favor, no me quites eso. Perdí a Isabel. No me dejes perder también a mi nieta. Richard miró a la mujer que una vez fue su pareja. Está bien, pero debemos ser cuidadosos. Amara ha pasado por muchos cambios. Lo entiendo. Solo quiero conocerla, saber de ella. Unas semanas después, organizaron un encuentro en Prospect Park. Richard, Darius, Amara y Marcus estaban allí. Catherine se acercó y Amara instintivamente se escondió detrás de Darius. Catherine se arrodilló con los ojos llenos de lágrimas. Hola, cariño. Mi nombre es Catherine. Soy la madre de tu madre, tu abuela. Amara miró a Darius, lo vio asentir, y luego volvió la vista. ¿Te pareces a mi mamá? Catherine sonrió entre las lágrimas. Dicen que sí. Tu mamá tenía el cabello como el mío. Y yo tengo los ojos de mi mamá, dijo Amara suavemente. Sí, susurró Catherine. Y estoy tan feliz de finalmente conocerte. Durante 1 hora hablaron Catherine, mostrando fotos de la infancia de Isabel, contando historias y respondiendo a las interminables preguntas de Amara. Al momento de irse, Amara la abrazó. Volverás, ¿verdad? Lo prometo. La llegada de Catherine añadió otra capa compleja a la dinámica familiar. Richard y Catherine tuvieron que aprender a coexistir no como pareja, sino como 2 abuelos compartiendo espacio. Ambos amando a la misma niña. No siempre fue fácil. Hubo desacuerdos sobre límites y regalos. Catherine tendía a excederse con la organización, pero ambos estaban comprometidos con lo que era mejor para Amara. Y ese compromiso los guió a través de la fricción. Marcus, por su parte, se alegró de tener a su madre nuevamente en su vida.
Se reunían regularmente, atendiendo viejas heridas y llenando los espacios silenciosos que habían existido por largo tiempo entre ellos. «Me alegra mucho que esté aquí», dijo Marcus a Richard una noche. «La pequeña merece conocer a ambos abuelos». «Tienes razón», dijo Richard. «Y lamento no haber pensado en eso antes». En este nuevo ritmo, su familia, sostenida por viejas fracturas y nuevos hilos, continuó avanzando lentamente, cuidadosamente, pero de manera constante. Y en el centro de todos ellos estaba Amara, sostenida por manos que antes habían sido torpes, pero que ahora aprendían a sostenerse correctamente. Llegó octubre de nuevo, 11 años desde el fallecimiento de Isabel. Pero este año Richard no fue solo a Greenwood. Toda la familia lo acompañó: Richard, Marcus, Catherine, Darius y la pequeña Amara. Caminaron juntos, no perfectos, pero unidos para honrar a Isabel. El día estaba cálido, la luz del sol derramándose en oro sobre la lápida. Cada uno trajo un regalo. Richard, una rosa roja como lo había hecho durante los últimos 10 años. Marcus, una carta escrita a mano con palabras que nunca había pronunciado en voz alta. Catherine, la bufanda que Isabel amaba. Darius, una foto de Isabel. Y Adrienne riendo juntos. Amara, un dibujo de su familia bajo un roble, manos entrelazadas. Sobre ellos dibujó a una mujer de cabello largo sonriéndoles desde arriba. «Esta es mi mamá», dijo. «Siempre nos está mirando». Permanecieron en silencio, un círculo imperfecto pero lleno de amor. Richard leyó el poema favorito de Isabel. Marcus compartió recuerdos. Catherine lloró en silencio tomando la mano de Richard por primera vez en más de una década. Darius inclinó la cabeza. Isabel dijo suavemente: «Trajiste luz a la vida de Adrienne, y a través de Amara esa luz continúa». «Gracias», susurró la pequeña voz de Amara. «Mamá, no te recuerdo, pero escucho tantas historias hermosas. Sé que me amas porque lo siento cada día». Después del memorial condujeron hasta la pequeña casa junto al lago en el norte del estado de Nueva York, la que Richard había comprado. «Compré este lugar para nosotros», dijo. «Un hogar donde la familia pueda reunirse, donde Amara pueda crecer, rodeada de la naturaleza, donde podamos crear nuevos recuerdos». Amara corrió hacia el muelle con los ojos abiertos. «Se ve exactamente como el dibujo que hizo mi mamá». Richard sonrió. Exactamente. Esa era la idea. Exploraron la casa, un dormitorio para Amara pintado de un suave lavanda con vista al agua, un cuarto para Darius, habitaciones para Marcus y Catherine, y un estudio iluminado por el sol donde Amara podía dibujar como su madre. «Es hermoso», susurró Marcus mientras estaba en el muelle. «A Isabel le hubiera encantado», murmuró Catherine. «Eso era lo que quería», dijo Richard. «Mantener vivo su sueño». Se quedaron todo el fin de semana. A la primera mañana, Richard le enseñó a pescar. Se sentaron en el muelle, piernas colgando sobre el agua. Abuelo preguntó: «¿Crees que mi mamá nos está mirando?» Richard miró el cielo azul interminable. «Estoy seguro de que sí, y creo que está sonriendo viendo a todos nosotros juntos. ¿Crees que está orgullosa de mí?» «Más que nada», susurró. «Eres todo lo que ella siempre quiso. Inteligente, amable, creativa». Amara apoyó su cabeza en su hombro. «Te quiero, abuelo Richard». «Yo también te quiero», dijo él con la voz entrecortada. Esa tarde toda la familia preparó la cena. Caótica, ruidosa, llena de risas. Marcus cortaba la ensalada. Catherine se encargaba del postre. Darius asaba el pollo y Richard manejaba las papas que se quemaron un poco. «Realmente no tienes talento para esto», bromeó Marcus. «Lo sé», rió Richard. «Pero al menos lo intento». Comieron en el porche viendo el atardecer pintar el cielo de naranja, rosa y violeta tal como Isabel solía dibujarlo. «Por Isabel», dijo Richard levantando su copa. «Por Isabel», repitieron. Cuando cayó la noche, Richard se sentó solo en el muelle. El lago estaba quieto reflejando 1000 estrellas. Darius apareció con 2 tazas humeantes de té. «Supuse que podrías necesitar esto». Se sentaron en cómodo silencio. «Amara es feliz», dijo finalmente Darius.
Tiene una familia, ahora un hogar. Tú lo hiciste posible. No solo yo, respondió Richard. Todos nosotros desde el día que nos encontramos en el cementerio. Pensé que solo eras otro millonario arrogante. ¿Y te decepcioné? Richard sonrió débilmente. No, dijo Darius. Me sorprendiste. Aprendiste a escuchar. Cambiaste. A tu edad eso no es fácil. Tuve que hacerlo por amar a por Marcus y por Isabel, aunque fuera tarde. Nunca es demasiado tarde, dijo Darius suavemente. Ella todavía nos observa y está orgullosa de ti. Richard miró al cielo. Una lágrima resbaló no por dolor, sino por el perdón finalmente ganado. Gracias, Isabel, por enseñarme a amar de nuevo y a vivir de nuevo, susurró. Mientras las estrellas brillaban arriba, Richard Whitmore finalmente comprendió. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca demasiado tarde para amar, nunca. Demasiado tarde para volver a casa, a la familia, a tu corazón, a ti mismo. La familia no se define por la perfección, sino por elegir el amor incluso cuando duele. No por evitar errores, sino por tener el valor de levantarse cada día y tratar de mejorar. Aquellos que amamos incluso cuando se han ido nunca desaparecen del todo. Viven en nuestros recuerdos, en la bondad que dejaron, en el calor que viaja a través de generaciones. Isabel una vez soñó con una casa junto al lago llena de risas, con una familia unida por la ternura, con una vida tejida con arte y alegría. No vivió para verlo, pero su sueño se hizo realidad. En amar a la niña con los ojos de su madre, en Richard, el padre que alguna vez perdió el camino, ahora encontrando el camino de regreso a casa. En su familia imperfecta pero completa. Richard, que alguna vez lo tuvo todo, y sentía que no tenía nada. Finalmente encontró lo único que importaba. Una familia, un propósito, un lugar al que llamar hogar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like, suscribirte al canal y compartir el video para difundir mensajes de amor, perdón y familia. Nos vemos en la próxima historia, donde cada herida puede convertirse en el comienzo de algo más hermoso.